Gloria a Dios. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. En esta noche pueden tomar asiento y agradecemos de verdad al Señor porque usted esté hoy en este lugar. Pueden tomar asiento también el invitado, el hermano predicador, el hermano invitado. Y yo también me voy a sentar, hermano. Y pues, hermano, esperamos que el Señor nos bendiga en esta noche. Quisimos invitar al hermano para que nos contara, porque ya que de verdad hay hermanos que están en la iglesia, pero uno poco sabe de cómo fue el trato con Dios, de Dios con ellos, ¿verdad? Entonces queremos invitar al hermano y pues que Dios le bendiga en esta noche que está acá. Si quiere saludar. Gloria a Dios, claro que sí. Dios bendiga a todos los hermanos, a los amigos que nos acompañan en esta noche. Que el Señor les bendiga ricamente. Estamos seguros que el Señor tiene una palabra de Dios para su vida, porque siempre que nosotros disponemos para buscar de Dios, Dios siempre tiene una bendición para nosotros. Entonces, bienvenidos y esperamos que el Señor de verdad esté hablando a través de su palabra. Gloria al Señor. Amén. Bueno, amén. Entonces vamos al inicio. Tengo entonces la pregunta número 1, y es que, pues, aparte de una pregunta, pues, como darle un paso para que nos cuente brevemente cómo fue su vida antes de conocer al Señor, cómo fue su vida antes de estar aquí en la iglesia, porque como sabemos, pues, nadie nace cristiano, ¿verdad? Sino que en la oportunidad de poder ejercer la fe, o sea, ya cuando tenemos cierta edad, pues, ya podemos dar fe de qué queremos creer y qué no, pues creemos en Jesucristo. Entonces que nos cuente un poquito cómo fue su vida antes de conocer al Señor. Amén, gloria al Señor. Pues esto es un proceso, amigos y hermanos que me escuchan esta noche, mis hermanos que saben, ¿verdad?, cómo es nuestra nueva vida en Cristo. Es un proceso que Dios va haciendo a través de nuestra vida. Nosotros vivimos, gloria al Señor, apartado de Dios. Yo en lo general, como todo hombre que no tiene el temor de Dios en su corazón, como todo hombre queriendo buscar, saciarme, alcanzar quizás algo en mi vida que satisfaciera verdaderamente mi corazón, que llenara mi alma, mi vida, porque nosotros cuando no tenemos a Cristo en el corazón salimos a buscar la paz, quizás salimos a buscar en otros lugares cómo llenar ese vacío que Dios tiene en nuestro corazón, y nosotros salimos a vivir una vida que para nada le agradaba a Dios. Y yo, pues, como todo hombre, pues me gustaba tomar, me gustaba, gloria al Señor, como todo ser humano que no tiene el temor de Dios en su corazón, y hacía muchas cosas que le desagradaban a Dios, y yo vivía de una manera desordenada, por decirlo así, ¿verdad? Porque yo vivía era tomando con mis amigos, con cualquiera, ¿verdad?, que le dice uno, vamos a beber, vamos a hacer aquello, o qué hay para hacer este fin de semana, ¿verdad? Le dicen a uno, ¿qué hay para hacer hoy? ¿Qué hay para hacer este fin de semana? Y entonces nosotros le decían, no, pues allí hay este lugar, y nosotros, pues yo personal, nos íbamos por allí. Y esto causaba en mí, en vez de causar eso que yo buscaba, ¿verdad?, esa verdadera felicidad, ese verdadero gozo que yo decía, voy a buscarlo allí, se convertía era en algo diferente, porque mi vida en un estado de alicoramiento es una manera difícil de controlar. Quizás usted o yo, normalmente Dios me salvó de muchos problemas, porque cuando uno ingiere licor, llega a los sentidos y totalmente distorsiona el sentido. Ya no es las capacidades que nosotros tenemos a través del licor. Algunos nos volvemos supermanes, otros hablamos más, otros hablamos menos, ¿verdad? Unos lloran, otros ríen, ¿verdad? Gloria al Señor. Y todo eso lo hacía el licor, ¿verdad? Queriendo hacer yo buscar todo eso que jamás lo digo de verdad, lo encontré. Jamás lo encontré allí en todos estos lugares. Lo que me traía era problemas, preocupación a mi madre, porque yo salía y no sabía la hora de regreso, y como todo padre y como todo madre, Dios me ha permitido en su misericordia ser padre de 2 niños. Uno siempre quiere lo mejor para sus hijos, y mi mamá pues siempre me decía, no vaya para allá, no haga aquello, pero uno lo hacía, ¿verdad? Y eso causaba más bien a mis padres preocupaciones
de estar tomando. Muchas veces el Señor me libró hasta de la misma muerte, de problemas que uno en medio de su borrachera, por decirlo así, provocaba todo esto, y para nada, de verdad fue algo desagradable totalmente. Y esa fue mi vida, ¿verdad? Muchas cosas en sí, eso encierra muchísimas cosas. En mi hogar con mi esposa, yo salía a tomar, y cuando yo llegaba a mi casa, a la hora que yo llegara, había problemas, porque a mi esposa nunca le gustó que yo bebiera. Y si no me equivoco, yo creo que a ninguna mujer, ¿verdad?, le gusta que su esposo beba, ¿verdad?, gloria al Señor, y que produzca, ¿verdad? Y yo decía, si esto para mí, o sea, nada está creando en mi vida eso. Yo decía, esto va de mal en peor. Y yo seguía en eso, tomando, y eso me traía muchos problemas en mi hogar. Me tocaba quedarme afuera porque mi esposa no me abría la puerta, porque yo llegaba oliendo a ese licor, y ella pues teníamos problemas. Y en vez de que yo decir voy a buscar un momento de alegría, me ganaba era un momento más de problemas con mi esposa. Me estaba destruyendo yo mismo y estaba provocando cosas en medio de un ambiente, creando cosas en medio de un ambiente. Mis hijos estaban creciendo también, y qué ejemplo le estaba yo dando también a mis hijos, ¿verdad? Entonces todo eso es uno sin Cristo, ¿verdad? Todo eso es cuando uno no conoce al Señor Jesucristo. Uno vive tratando de buscar y llenar ese vacío que uno no lo consigue por allí en el mundo. Gloria al Señor. Amén. En medio ya que habla de eso, en medio de esa borrachera, como usted dice, que se iba y supuestamente con amigos, y usted disfrutaba esos momentos, o sea, usted sentía, no, porque uno siente un vacío, ¿verdad? No creo, porque yo también pues fui tomador. Uno siente como ganas de hacer algo porque no se halla, yo quiero salir a hacer algo, quiero eso. En esos momentos usted decía, no, pues yo tomo y ya, se me quita eso, o seguía igual, o empeoraba. ¿Disfrutaba usted eso o era algo peor todavía? Pues de verdad eso nunca en mi vida fue un gozo. Nunca en mi vida disfruté de esa vida, nunca. Porque cuando uno conoce a Jesucristo, verdaderamente conoce el gozo verdadero de Dios, la verdadera felicidad, el verdadero amor. Eso lo ofrece el Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor en San Juan 14:27, creo que en la parte B, dice la palabra del Señor: mi paz os dejo y mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo os la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces esa paz que yo trataba de buscar allá, nunca la encontré. Nunca disfruté de eso. Como ya les decía, eso traía más bien problemas a mi vida, y en ningún momento sentí verdaderamente disfrutar de esa vida. Yo decía que la disfrutaba porque yo no conocía al Señor. Al momento en que yo conozco al Señor, me he dado cuenta de verdad que el verdadero gozo está en el Señor. Amén. Para aquellas personas, eso es algo fuera de las notas. Para aquellas personas que dicen, porque yo he escuchado que dicen, no, pero yo puedo dejar de tomar sin necesidad de ser cristiano, no, yo puedo dejar de hacer esto sin necesidad de meterme a una iglesia o algo. Sí, esto se puede, o sea, sí el hombre puede dejar, renunciar al pecado por sí mismo, o si se necesita la ayuda de Dios en su vida, o sea, hablo de su vida. No sé. Por mis propias fuerzas no fui capaz. Por mis propias fuerzas yo intentaba, y si duraba un mes era mucho, 2 meses era mucho, y volvía otra vez, porque siempre necesitamos la ayuda de Dios. Yo intentaba, y si dejaba de hacer una cosa, no dejaba de hacer la otra, y siempre era así. Si yo no salía a esto, hacía otra cosa, ¿verdad? Pero nunca en mis propias fuerzas fui capaz de hacerlo por mi propia cuenta. Siempre tú hay que tener presente que nosotros necesitamos la ayuda de Dios para cualquier cosa, y más para cambiar nuestra vida, por nuestras propias fuerzas, nuestros propios esfuerzos, por nuestras capacidades. Eso no es lo que cambia nuestra vida en el Señor, sino la decisión que usted tome y que yo tome
para aceptar al Señor en nuestro corazón. Amén. ¿Qué aconseja a aquella persona que de pronto pues aún, porque sabemos que hay amigos y eso que aún no conocen al Señor, o qué consejo le podría dar usted esta noche a los amigos y a los hermanos también? Esta noche, ¿qué aconseja? Aquellas personas que de pronto están viviendo, están pasando por alguna situación, no simplemente en borrachera, porque no, sí, el pecado no es solo la borrachera. Hay muchas otras formas de ofender a Dios, de pronto con iras o con qué sé yo. Cada quien pues tenemos en nuestra carne muchas maneras de pecar. Entonces, ¿qué aconseja a aquellas personas que están allí, que se sienten quizás vacías todavía? ¿Qué les aconseja a usted? Que la mejor decisión que usted ha tomado en esta noche de venir a este lugar es aceptar la invitación que mis hermanos le hicieron. Ustedes no le están haciendo una aceptación a mis hermanos, sino le están haciendo una aceptación al Señor Jesús. Porque cuando a nosotros nos invitan o nosotros aceptamos esta invitación, siempre tenemos que dar en cuenta que el que estamos recibiendo la invitación es al Señor Jesús, que somos usados nosotros, ¿verdad?, para traer esa invitación a ustedes. Entonces, la invitación que yo le hago a ustedes en esta noche es que el Señor Jesucristo amó a toda la humanidad. En San Juan capítulo 3:16 dice la palabra del Señor que de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Dios ya salvó toda la humanidad, nosotros todos somos salvos, solamente, como ya le decía hace unos momentos, la decisión es suya y la decisión es mía, ¿verdad? De aceptar a Dios y vivir para Dios y experimentar la verdadera salvación que Dios nos ofrece. Y quizás yo pensaba que el Evangelio es para personas mayores, para personas que matan, para personas que roban, y cuando uno habla con las demás personas dice: no, si yo no robé, entonces yo no hago nada, eso es para los que matan, ¿verdad? Y resulta que la palabra en Romanos 3:23 dice la palabra que por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, esto me encierra que yo soy pecador, que todos somos pecadores, ¿verdad? Y que necesitamos un arrepentimiento genuino de nuestro corazón, ¿verdad? Para poder aceptar a Dios en nuestro corazón. Que yo no puedo decir: no, esto es para aquel, esto es para aquello. No, para todos nosotros. Porque entonces en vano hubiera sido la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, ¿verdad? Porque Él dice que de tal manera amó Dios al mundo, o sea, a toda la humanidad, desde el niño hasta el anciano, a todos nos amó Dios para que fuéramos salvos. Amén. ¿Cómo encamina Dios su vida? Ya estando, pues, así como usted dice que estaba en la borrachera y todo eso, ¿cómo encamina Dios su vida para que usted conozca al Señor? ¿Cómo empieza ese encuentro con Dios? Todo empieza reconociendo en mi vida que yo necesitaba de Dios, reconociendo en mi corazón que en mi hogar, que en mi vida necesitaba, ¿verdad?, tener un cambio, que no era como yo pensaba, que la palabra del Señor dice que el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y pues como ese encuentro, yo pienso que, y estoy más que seguro, que ese fue el momento más hermoso de mi vida, el momento más precioso de mi vida, y nunca se me olvida ese encuentro del Señor Jesucristo. Una noche, así como ustedes, en esta noche me invitaron a una iglesia y yo venía de un fin de semana de estar bebiendo, como toda persona, ¿verdad?, que no es cristiana, nacido, ¿verdad?, y nacido de Dios. Y me invitaron y yo fui, acepté la invitación, así como ustedes en esta noche, y yo dije: voy a ir. Pero en mi corazón había antes ese anhelo de cambiar, de que dejar de seguir viviendo esa manera de vivir que yo llevaba, que para nada era agradable. Antes era más problemas de familia, de todo. Y entonces yo ese día acepté la invitación, vine a un lugar, a una iglesia, y ese día el Señor trató con mi vida. Fue un encuentro muy hermoso que jamás en mi vida uno lo logra olvidar. Es una de las experiencias más hermosas
que le pueden suceder a uno como ser humano, de verdad. Es algo especial, uno no lo puede describir. Solamente cuando ustedes experimenten ese gozo, ustedes se van a dar cuenta y se van a acordar de aquel muchacho que habló, y ustedes van a decir, verdaderamente eso sí era verdad lo que él estaba diciendo, porque lo que Dios ofrece es algo especial, es algo hermoso, que no se compara con nada de este mundo, es algo totalmente diferente, es algo distinto, algo nuevo, algo precioso, transforma, todo es algo muy precioso, de verdad se lo digo. O sea, usted llegó al culto y lo invitaron, llegó al culto y se sentó y el Señor habló con usted, o cómo fue, o fue un versículo, o fue una canción, o simplemente sintió la presencia de Dios en su vida. Como ya le decía, en mí estaba la necesidad de cambiar, y yo en medio de no conocer al Señor profundamente, yo le pedí a Dios en mi corazón que yo quería cambiar, que yo no quería seguir viviendo esta vida, que si Dios había constituido el matrimonio, ¿verdad?, para que dos parejas vivieran, ayuda idónea, dice la Biblia en el Génesis, ¿verdad?, que nos hizo para vivir una vida en armonía, ¿verdad?, un matrimonio, ¿verdad?, como se requiere, como manda, y yo veía que esto era problemas, y yo le decía al Señor que me ayudara, que yo quería cambiar, que yo no quería seguir viviendo esta manera de vida, porque un día tuve un accidente por allí con un muchacho en una moto, y el Señor me salvó en ese momento, que yo no fuera muerto. Tuvimos un choque por allí a las 5 de la mañana, duramos tomando toda la noche, y a las 5 de la mañana me estrellé con una moto, y en ese momento este hombre fue llevado a la clínica, y yo me vine en una condición tomada y golpeado, raspado, y me vine, y por ahí por el Parque Bolívar, los que conocen aquí en San Antonio, todos son de aquí, yo iba pasando por el Castillo, la que va así, como en vista hacia el Caribe, y yo paso en una Big Bis que yo venía, y venía otra moto, y si no es por la misericordia de Dios, en ese momento yo fuera sido muerto, porque yo paso y en una milésima de centésima de segundos, una moto grande, como una Suzuki de esas 125 pasó, una Yamaha pasó mandado, y yo pasé, eso fue por un segundo, gloria al Señor, que Dios salvó mi vida en ese momento, y yo estaba en una época, o sea, en una etapa de embriaguez. La palabra del Señor dice que ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los fornicarios heredarán el reino de los cielos, ni los mentirosos, ni los idólatras, ni los hechiceros. En ese momento yo estaba en un estado de alicoramiento, y por la misericordia de Dios me salvó en ese momento. Su misericordia me alcanzó, me guardó, y estoy en esta noche aquí para compartir con ustedes. Gloria al Señor. Vamos a darle un aplauso al Señor también para que ustedes entonces el Señor trata, pues usted siente ese anhelo de seguir en una iglesia, de congregarse, ¿verdad?, de empezar a buscar de Dios, y cuando empieza tuvo luchas, de pronto ganas de volver atrás, o algo que se le dificultara, no sé. El enemigo, dice la palabra del Señor, que el enemigo vino para matar, para robar y para destruir, dice la palabra del Señor, pero Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Mientras nosotros estemos aquí en esta tierra y queramos buscar de Dios, siempre el enemigo va a tratar de colocar impedimentos en nuestra vida para que nosotros no busquemos de Dios, porque esa es la tarea de Él. Dice que Él vino para matar, para robar y para destruir, ¿verdad? Y cuando yo empiezo a buscar de Dios, empieza la lucha, porque yo no le puedo decir que si nosotros venimos a Cristo las luchas pasan, seguimos, ¿verdad? Pero hay algo muy hermoso que dice la palabra, que el Señor es nuestra fortaleza, que Él es nuestro ayudador, Él es nuestro consolador, ¿verdad? Que Él es nuestro pronto auxilio. Entonces todo eso seguirá sucediendo hasta que estemos aquí en este cuerpo, ¿verdad? Hasta que nosotros, Cristo no venga por su iglesia y nosotros seamos
arrebatados, como dice en Primera de Tesalonicenses, juntamente con Él, ¿verdad? Para recibirlo allí en el aire. Entonces, siempre van a haber obstáculos, siempre van a haber luchas, pero en Romanos 8:37 dice que ante todas estas cosas nosotros somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, por medio de Jesucristo. ¿Amén? Entonces, no es imposible. La palabra del Señor dice que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, ¿verdad? Si nosotros le pedimos la ayuda a Dios, mire, todos nosotros estamos aquí porque hemos creído a Dios, a su palabra, ¿verdad? Nos hemos guardado para Dios. Y cuando usted y yo determinamos o tomamos la decisión de vivir para Dios, Dios crea en nosotros un cerco, por decirlo así, una protección, de verdad, porque Él dice, Él quiere agradarme, Él quiere vivir para mí, Él quiere aceptarme en su corazón. Entonces Dios crea una cobertura en su vida y en mi vida, como en la palabra del Señor nos registra en Génesis 45, creo 35, habla acerca de eso, que todas las personas aquellas y entregaron todo, y el Señor creó en medio de ellos una fuerza, ¿verdad? O sea, algo que los protege a nosotros, ¿verdad?, del maligno. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque yo he decidido en mi corazón agradar a Dios, ¿verdad? Y las luchas vienen, las pruebas vienen, pero Cristo ha prometido estar con nosotros y Él no nos va a dejar. Dice la palabra del Señor que Él no desprecia un corazón contrito y humillado, sino que Él va a estar ahí siempre, fortaleciéndolo, ayudándolo, diciéndole, Señor, ayúdame en esto, ayúdame en aquello, yo quiero agradarte, yo quiero servirte, ¿verdad? Yo quiero alcanzar, ser de bendición, alcanzar una salvación, como dice en Hebreos 2, cómo descuidar una salvación tan grande que Dios nos regaló, ¿verdad? Entonces, son más las bendiciones que nosotros recibimos de parte de Dios que las que tenemos cuando no tenemos al Señor. Amén. Usted antes, cuando estábamos hablando, me dio una cita que es Romanos 8:6, hermano, por ahora colocamos aquí, Romanos 8:6. ¿Qué significa para usted el versículo? ¿Qué significó en su vida? ¿O qué significa para usted? Esta cita bíblica, yo era una persona que me gustaba, ¿verdad? Me gustaba jugar. Yo me gustaba mucho el fútbol. Yo jugué microfútbol, jugué fútbol, en varias partes, o sea, tuve la oportunidad de practicar ese deporte. Y reciente el Señor tratando con mi vida, yo le decía al Señor que me dijera si eso le agradaba a Él o no le agradaba, ¿verdad? Porque hay algo que nosotros, Dios al que nosotros predicamos, el que nosotros hablamos, es el Cristo que resucitó al tercer día y que está vivo. Él no está crucificado allí en un madero, ¿verdad? Como la iglesia tradicional lo enseña. Allí no, el Cristo que nosotros predicamos es el que está vivo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Nos dejó el Espíritu Santo de Dios, que es el que nos ayuda a nosotros en nuestras debilidades, dice la palabra. Entonces, esta cita bíblica, yo estaba en mi casa y me invitaron a un campeonato de microfútbol, y entonces yo escuché por la radio que es Romanos 8:6, y yo estaba siempre atento a la voz de Dios. Fueron muchas citas bíblicas a través de la palabra en Isaías, muchas citas bíblicas, pero esta la traigo a referencia porque era eso lo que a mí me gustaba, ¿verdad? Y entonces yo dije, me fui rapidito, fui al cuarto, busqué la Biblia, y dice la palabra en esa cita bíblica que el ocuparse de la carne es muerte, mas ocuparse del espíritu es vida y paz, ¿verdad? Y yo en ese momento yo me sentía incómodo, o sea, yo decía, yo voy a jugar, pero dentro de mí había algo que como que no había ese gozo, ¿verdad? Esa paz de ir a hacerlo. Y cuando yo leo esta cita bíblica que el ocuparse de la carne es muerte, más ocuparse del espíritu es vida y paz, y yo desistí de ir y sentí una paz en mi corazón, algo tan bonito que no tuvo que decirme nadie, usted tiene que dejar de hacer esto, tiene que dejar aquello, porque eso es lo que se piensa, ¿verdad? Cuando uno viene a una iglesia. No, es un proceso en el cual nosotros entramos, y Dios en su amor, en su misericordia, va tratando con su vida, va tratando con mi vida, y le va diciendo, esto se hace, esto no se hace, por medio de la palabra, por medio de en mi corazón querer de verdad cambiar, ¿verdad? Y yo le decía, y ser, ¿verdad?, obediente a la voz de Dios, porque Dios me puede hablar, pero yo tengo que también, ¿verdad?, disponer mi corazón. Y yo decía,
con esa cita bíblica llegó a mi corazón y yo ya dejé, ¿verdad? Yo sentí eso de parte de Dios, que eso no le agradaba a Dios. Porque me decían, pero es que hay cristianos que juegan fútbol. Entonces yo, porque todos los muchachos me convienen a decir, vamos a jugar fútbol, ¿verdad? Pero quiero decirle que nosotros, como hijos de Dios, dice la palabra del Señor en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, ¿verdad? Entonces ya yo dejé todo eso, y no con dolor, sino con un verdadero alivio, ¿verdad? Porque lo dejé, como le digo, un proceso que Dios hizo en mi vida, y dejé eso, y para nada me ha sido, me ha hecho falta, ¿verdad? Sino más bien yo aconsejo a otras personas, porque la vida de uno como cristiano, ¿verdad?, de una persona verdaderamente cristiana, estar en medio de un lugar de estos donde se mueven groserías, donde se mueven vulgaridades, ¿verdad?, donde toda la gente se da puntapiés, donde todo el mundo le empuja, ¿verdad?, donde se provoca es a una riña, ¿verdad?, hacia una pelea. Entonces no es un ambiente para una persona cristiana, y eso lo entendí cuando Dios trató con mi vida. Y no solamente en esa área, en muchas áreas, ¿verdad? Que Dios va tratando nuestra vida directamente, y nosotros vamos avanzando. Amén. ¿Cómo define ahora, ya terminando, que el tiempo avanza, cómo define usted su vida, su nueva vida, por decirlo así, en Cristo? ¿Cómo la define? Esta es una vida distinta, totalmente distinta a la que yo tenía. Una vida diferente, una vida en Cristo, como ya lo decíamos en 2 Corintios, es una vida nueva, es una vida de gozo, es una vida hermosa, es una vida que uno, si se pone a meditar, son más las bendiciones que uno adquiere cuando uno acepta al Señor Jesucristo en su corazón y decide vivir para Él, que las que uno se puede lograr imaginar. Como todo negociante, como todo arquitecto, ingeniero, ¿verdad?, se para y toma las medidas y se proyecta hacia un futuro lo que yo voy a hacer, ¿verdad? Y uno toma decisión y uno empieza a meditar en ello, y son malas bendiciones que uno tiene viviendo en esa nueva vida en Cristo que la que yo tenía antes. Gloria al Señor. O sea que podríamos decir que vale la pena seguir a Cristo, vale la pena vivir para Cristo, vale la pena renunciar al pecado, vale la pena querer buscar de Dios, vale la pena todo lo que es bueno, ¿verdad? El buscar de Dios, el venir a un culto, el quizás empezar a solucionar tantos interrogantes que hay en la vida. Vale la pena esta vida, vale la pena seguir a Cristo. Amén, gloria al Señor. Claro que vale la pena. Estamos viviendo, mis hermanos y amigos, estamos viviendo en un mundo materialista, en medio de un mundo que cada día avanza agitadamente, donde todo el tiempo va de mal en peor, ¿verdad? Todas las cosas empiezan a suceder, vemos las señales que están sucediendo, ¿verdad? Todo, o sea, dice la palabra del Señor que el mundo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, ¿verdad? Entonces estamos viviendo en medio de un tiempo de inmoralidad, por decirlo así, donde usted ve, le parece sencillo, normal ver a un par de homosexuales, ¿verdad? Mujeres, todos, ¿verdad? Por aquí, por la calle, ¿verdad? Porque eso es lo que ofrece el mundo y está mostrando a todo el mundo, ¿verdad? Gloria al Señor. Cuando nosotros venimos a servir a Cristo, venimos para Cristo, estamos infundiendo a nuestros hijos también un valor, ¿verdad?, que allí en la calle el mundo no ofrece. Vale la pena servir a Cristo porque nuestros hijos van creciendo en el temor de Dios, en la salvación de Dios, siendo bendición para demás vidas también. Vale la pena servir a Cristo porque cambia nuestro hogar, cambia nuestra familia. Vale la pena servir a Cristo porque Cristo nos ofrece una vida distinta, diferente. La palabra del Señor dice que Él es quien sana nuestras heridas, quien perdona nuestras iniquidades. Aquí en el Salmos 100, verso 3 dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que te rescata del hoyo de tu vida, el que te corona de favores, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Vale la pena servir a Cristo porque es lo más hermoso. Vale la pena servir a Cristo porque en medio de este mundo, como ya le digo, de perversidad,
porque eso es lo que se mueve ahorita en este mundo. Estamos agarrados de la mano de Dios y Dios nos está guardando y salva nuestra vida, nuestra familia, nuestro hogar. Mi padre, mi madre, todos somos cambiados. May tiene la oportunidad de conocernos ahí por la cuadra, ¿verdad? Cuando nosotros no éramos cristianos, mejor dicho, hacíamos bulla y de todo eso, y ahorita que ya cambiamos, ¿verdad? Ya dejamos de hacer eso y ya no provocamos eso, ¿verdad? Entonces vale la pena porque cambiamos nuestra manera de vivir y lo más importante, obtenemos la salvación de nuestra alma, que fue el mayor propósito por el cual Dios envió a su Hijo para propiciación de nuestros pecados. Dice la palabra que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre. Solamente a través de Dios nosotros, a través de su Hijo Jesucristo, nosotros podemos acercarnos hacia Él confiadamente. Dice, Él es quien perdona nuestras iniquidades, el que sana todas nuestras dolencias, como leímos, ¿verdad? Y Él es el que perdona todos nuestros pecados. Entonces nosotros somos salvos a través de su misericordia y por su gracia y por medio del Señor Jesucristo es que nosotros podemos alcanzar el perdón, la salvación de nuestra vida. No hay otro medio, no hay otro intermedio, no hay otro camino. Dice la palabra que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano Robert, por estar en esta noche acá con nosotros y por aceptar la invitación. Amén. Que verdad sabemos que no es nada fácil, pero bueno, que Dios no nos quita los nervios y gracias por la invitación. Gloria al Señor. Le damos gracias a Dios por esta invitación de mi hermano y gracias a ustedes todos que pudieron estar en esta noche. Es algo corto por el tiempo, es largo, pero nosotros lo hacemos corto por el tiempo. Gloria al Señor, que el Señor les bendiga. Den un aplauso al Señor, ¿no? Pero hermanos, qué bello es el Señor, ¿verdad? El Señor es el que ha tenido misericordia con cada uno de nosotros y lo puede tener con usted, amigo. El Señor es el que nos salva, el Señor es el que da fortaleza, Dios es el que nos da la vida eterna, ¿verdad? No el mundo, así como el hermano hablaba que el mundo era el que nos daba a nosotros esas aparentemente oportunidades, pero esa oportunidad es la que nos va alejando más de la presencia del Señor. Quería compartirles unos versículos para que lo meditemos y lo tengamos en nuestros corazones. Uno de tantos que la palabra ofrece, ¿verdad? En primera de Juan 1:9 nos dice, nos habla de que el Señor es el que nos perdona, ¿verdad? Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nosotros tenemos que dar ese paso, ese gran paso, para que entregarle el corazón al Señor y pedirle perdón a Dios por todas las cosas que hemos hecho. En Jeremías también dice, en 31:34, dice, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. El Señor quiere que nosotros demos ese paso, pidamos el perdón, y Él, como dice Jehová, porque Él perdonará la maldad de todos, ¿sí? de todos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros para Él somos los hijos de Él, ¿verdad? Somos tenemos esa oportunidad de pedirle la perdón del Señor. En Hechos 10:34 dice, entonces Pedro Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Todos nosotros tenemos esa oportunidad. Todos nosotros, el Señor nos habla por medio de cualquier cosa, cualquier persona, cualquier tratado, ¿verdad? Cualquier palabrita, por medio de la emisora, por medio de una palabra de un hermano, de tratado. Hay personas que le regalan a uno versículos, ¿verdad? El Señor habla de cualquier manera y uno es el que tiene que tener la decisión. En Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros, al dar ese paso, al que tenemos que dar, ¿verdad?, nos convertimos en sus hijos. ¿Por qué? Porque antes, cuando estábamos sin conocimiento del Señor, o que no habíamos dado ese gran paso, éramos solamente simples criaturas. Dice, el que cree en su nombre les dio potestad de ser hijos de Dios. Y el Señor quiere que todos nos arrepintamos y todos lo sigamos a Él. Él quiere que nosotros tengamos ese arrepentimiento genuino para que podamos ser salvos. En 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sabemos que todo este mundo está bajo el maligno. Sabemos que estamos viviendo en tiempo de gracia, que en cualquier momento el Señor viene por su pueblo. El Señor quiere que no quiere que ninguno se pierda, pero que todos tengamos ese arrepentimiento. Él quiere que todos demos ese gran paso, como ya lo había dicho. Vamos a buscar Efesios 2, y leámoslo todos unánimes. Del Efesios 2, del 1, leámoslo todo, del 1 al 10. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que viviésemos en ellas. Gloria a Dios. Amén. Somos salvos por la gracia del Señor. Somos salvos porque el Señor es el que halló en nosotros la gracia, y nosotros que seguimos al Señor. Y usted, hermano, que tiene la oportunidad de seguirlo, tome esa decisión, esa gran decisión, para que seamos juntamente con Cristo salvos, ¿verdad? Bueno, hermano, ya para culminar, vamos a orar para ser despedidos. Coloquémonos sobre nuestros pies para salir de este lugar, mas no de la presencia del Señor. Gracias, Dios Todopoderoso. Te damos, Señor, la gracia